Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Yo soy Marlis Mejías y hoy me acompaña Claudia Montoya, que creo que hoy nos va a dejar muchas ideas y reflexiones con respecto a la adopción de la inteligencia artificial. Pues Claudia tiene muchos años de experiencia en temas de transformación, liderazgo, también tecnología, y actualmente con su propia firma pues apoya a muchas empresas en todo lo que tiene que ver con la incorporación de inteligencia artificial en sus organizaciones, más allá de una herramienta, y tomarlo también como una capacidad aún mayor, ¿no? Entonces los apoya en todo ese camino estratégico. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de compartir contigo. Además que tenemos edades tan distintas, ¿no? O sea que va a ser una buena conversación. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que igual desde nuestra primera conversación cuando estábamos organizando el podcast, tuvimos reflexiones muy buenas, muy interesantes allí. Bueno, gracias, Claudia. Para entrar en materia, bueno, hoy creo que la palabra IA es la que más se repite en todas las reuniones, en internet, está por todos lados, básicamente. Pero digamos que la adopción real es donde se está complicando un poco más el asunto, ¿no? Primero porque hay algunos casos de uso que se plantean, pero quizás no capturan un valor verdadero, y por eso quería preguntarte a ti, ¿qué significa para ti realmente adoptar inteligencia artificial dentro de una organización en la actualidad? Para mí la adopción de inteligencia artificial es que la mayoría de las personas la usen para su trabajo diario y para ser profesionales más competentes. ¿Sí? Entonces yo considero que cuando, como ves hoy, no ha superado el 20%, estadísticamente hablando, desde todas las encuestas de todo el mundo, no solamente las de la región. O sea, cuando vemos eso, pues podemos observar que la adopción no se ha dado en términos más grandes. Entonces es como lo que a mí o sea, pienso en términos de la adopción, de que las empresas tienen pues estas herramientas, pero la mayoría de las personas no la usan. Y en ese sentido vemos que puede ser abrumador, ¿no? La cantidad de herramientas, la cantidad de avances que hay en el día a día acerca de la inteligencia artificial. Así que incluso la exploración de herramientas en sí misma se puede ver complicada, ¿no? Incluso para algunos líderes ya incorporarlas en su estrategia organizacional también puede ser difícil, ¿no? Hablamos un poco de eso en nuestra conversación pasada, de liderar un poco desde el ejemplo, ¿no? Desde los líderes más altos de la organización a través de toda la empresa, ¿no? Y en ese sentido quería hablarte sobre la soledad del líder frente a toda esta avalancha de la inteligencia artificial. ¿Qué miedos o inseguridades ves más seguidos en ejecutivos cuando enfrentan este tema y todos los cambios, ¿no?, que esto podría traer? Claro, eso de la soledad del líder como es un concepto que lleva mucho tiempo, porque resulta que cuando las personas son líderes, muy pocas veces tienen cursos para ellos, no tienen con quién conversar. Si se ponen a mostrar mucho sus debilidades o su vulnerabilidad, pueden enfrentarse a crítica. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué? ¿Qué les pasa? Que algunos de ellos son avanzados y son muy digitales, pero es un porcentaje bajo. Pero la mayoría les pasa tres cosas, yo creo, ¿eh? Uno, que tienen, yo le he llamado deuda técnica personal. Quiere decir que históricamente tuvieron mucha gente que les haga los Excel, los PowerPoint, y están acostumbrados a recibir esos análisis y desde ahí crear las estrategias y delegar. El problema es que hoy ya no es suficiente con delegar sin saber, porque les pasa que, pues, que tienen esa deuda, que no entienden nada de lo que está pasando.
Lo otro es que tienen un impacto pues como en el tema de la carga laboral, porque no saben si van a tener que trabajar más, si van a tener que trabajar menos, si aprender eso realmente les va a generar una diferenciación o no, porque a la gente que es líder no le gusta tanto operar, que supuestamente cuando tú eres líder tú eres capaz de delegar, pero entonces también tienen como esa dicotomía, ¿será que voy a tener que trabajar más? ¿Será que voy a ser capaz de explicar? ¿Será que voy a ser capaz de pedir? Entonces ahí hay mucha gente que se puede llegar a escudar, pues como por generar un escudo en la soberbia. Quiere decir en decir, no, es que acá siempre has hecho así, es que yo pido las cosas y me la entregan. Entonces puede haber como en esa misma deuda técnica y de quedarse como callados para que no se den cuenta, una gran debilidad a la hora de poder llegar a coordinar trabajos por di tú con agentes de inteligencia artificial. Quiere decir, no van a ser capaces de tener una conversación tanto con el humano como con su agente que le coloquen, porque en el futuro a un buen líder le van a poner agentes, aunque no lo configure él, entonces, o ella. Entonces, sí, va a ver, ese es como el gran desafío, que está solo, no sabe a quién hablar, no le entiende nada. A mí como curiosidad me pasa que me escriben, yo tengo muchas amigas que son directoras o gerentes y también familiares, y me dicen, Claudia, yo necesito que me ayude a configurar un agente que o sea, y lo que me describen es casi, casi como que te dijera yo, Transformer mezclado con cualquier tipo de fantasía. Entonces, cuando existe esa fantasía, también creen que esto le va a resolver todos los problemas y tampoco es así, porque si no tiene una capacidad de aprender, pues se va a ilusionar con algo que es fantasioso cuando todavía no aprendió a usar. Claro, y es algo que sucede mucho en relación a los casos de uso, ¿no? Que la inteligencia artificial igual es tomada, bueno, específicamente la agéntica y generativa, como un acto de magia, ¿no? Entonces se le otorga un poder súper grande y, y no se definen quizás correctamente los casos de uso que de verdad van a generar un valor, aquellos casos de uso que son realmente posibles, ¿no? Eh, y por eso pasa, volviendo a delegar estos temas, ¿no? Que muchos líderes se apoyan muchísimo en el área técnica de una organización, ¿no? Aquellos que tienen esa área técnica. ¿Qué errores crees que se pueden cometer cuando estos líderes delegan completamente esta conversación de la inteligencia artificial a sus áreas de TI? Yo creo que hay que irse como al pasado de las empresas, en la cual no necesariamente fue un valor documentar bien los procesos, tener los datos ordenados. Entonces, si eso no está claro, si todas las áreas no están claras de ese proceso, entonces el área técnica, la verdad que no le va a funcionar a ninguna gente ni ningún proceso, porque la gente, la otra gente, o sea, la gente que trabaja no está acostumbrada a ese proceso y no va, o sea, como que no conversan. Entonces, sí o sí, el líder no puede delegar en el área técnica porque ahora se requiere que el líder realmente haga vivir el proceso, mejorarlo, hacerlo eficiente, quitar tareas que de pronto ya no se necesitan y también asegurarse que los datos pues facilitan como contexto el proceso de inteligencia artificial. O sea, si yo voy a atender un cliente de tú con un agente de estos de servicio al cliente, de alguna de las marcas, no la voy a decir ninguna, pero que haya un agente conversacional de atención al cliente, si yo no tengo los datos del cliente, si yo no tengo qué vendo, si yo no tengo claro cómo atender a una persona que no quiere hablar con un agente, sino que quiere hablar con un humano, cualquier cosa, si yo no lo tengo documentado o no tengo la información clara, se me va a generar ahí una desarmonía cognitiva del cliente. Entonces esa es la dificultad, que no se entiende el por qué los datos, por qué los procesos y por qué el área técnica puede hacer maravillas. Sí está eso y hay alineación. Eso creo yo. ¿Qué piensas tú? Tal cual, sí. De hecho, en estos días conversaba con algunos compañeros sobre los procesos de desarrollo de software, que ahorita pues muchas de estas herramientas apoyan el proceso de desarrollo de software. Pero si no tienes un proceso bien definido previo a implementar la inteligencia artificial,
difícilmente va a servir, la IA no lo va a arreglar. Entonces, es como una potenciadora de tu proceso actual. Si tú actualmente tienes un proceso que no está bien definido, que de repente no funciona correctamente o como se espera que funcione, la IA va a potenciar lo bueno o va a potenciar lo malo también. Entonces, como son procesos que igual tienen que ir de la mano. Sí. En ese sentido, Claudia, también consultarte, bueno, en nuestra reunión anterior me comentabas que das muchas conferencias y además de este acompañamiento que haces a las empresas en sus procesos de adopción de IA, quizás cuáles son esas barreras más comunes o esas inseguridades que encuentras en áreas comerciales, en áreas operativas, por ejemplo, para comenzar a implementar inteligencia artificial en sus procesos. Mira, yo he identificado varias barreras. Una barrera es que los más líderes de las organizaciones, dada esa misma deuda técnica, como que se ponen en el lugar como del alto ejecutivo que se hace como a observar y no se involucra. Entonces, la otra gente, ¿qué va a hacer si ese líder no muestra que lo puede hacer? Entonces, yo tengo un ejemplo de una clienta mía, gerente general, que hizo un curso como por 6 meses y ella siempre mostraba su vulnerabilidad, decía si entendía, si no entendía. Entonces les daba el permiso a los demás a decir cualquier cosa. Yo le decía, ay, ¿cuándo hablar del gobierno en esta empresa? Y me decía, no, todavía no, estamos puro jugando. O sea, ella se dio el permiso de equivocarse ella y de que los otros se equivocaran. Y la otra vez que hablé con ella, hace poquito, me dijo, Claudia, estamos cada vez más usando la inteligencia artificial que tenemos. Y ya estamos avanzando más. Entonces, claro, se dieron el permiso a aprender y ahora están encontrando beneficios. Bueno, y lo otro es también hay otra barrera, es como el uso superficial. Muchas personas piensan que con solamente mandar un correo o que el área técnica esté haciendo un proyecto, ya está escalando la inteligencia artificial. Y yo creo que esa es otra barrera de no reflexionar. Para mí, como mi rol, el que sea gerente financiero, de ventas, el que sea de liderazgo, ¿cómo yo puedo incorporar eso en lo que hago yo? Entonces, si yo lo incorporo en lo que hago yo entiendo que el proceso tiene que estar ordenado, que los datos los tengo que tener bien, que tengo que tener un conocimiento, algo que me ayude a poder ser más eficiente y hasta más analítica y mejor profesional. Entonces pienso que esas son como las barreras, ¿sí? El no mostrar que es importante, el usarlo solo para cosas muy trascendentales, o sea, intrascendentales, el no poderse equivocar y obviamente que eso al final, ¿qué resulta? A que si yo tengo esas barreras, las personas se condicionen a no hacer nada. No, yo no hago, es que yo no sirvo para eso, porque como no sirve nadie y no está permitido el error, entonces yo prefiero quedarme en la comodidad de que yo sé hacerlo bien, pero poco eficiente. Ahí se me olvidaba otra barrera, que no sé si ya la comenté o no, me confundo, pero lo voy a volver a decir. Es que las personas igual dudan de si aprendiendo esto les va a generar beneficio. Entonces dice, ¿y yo qué voy a aprender eso y voy a trabajar más o menos? Porque la eficiencia, ¿para quién es? Porque entonces voy a ser más eficiente o voy a hacer más para vender más en la empresa o voy a salir más temprano. Pues la respuesta probablemente sea la número 1, porque la competencia probablemente también lo haga. Entonces yo no me puedo quedar sin entregar mayor valor porque va a salir del mercado. Entonces al final la persona se estresa porque tiene que hacer el trabajo, tiene que aprender a lidiar con esa inteligencia artificial que no entiende y finalmente no sabe para qué, o sea, cuál es su beneficio personal. Y yo encuentro que haya, pero igual la gente se asusta y dice, ¿cómo voy a vivir yo con todo este panorama? Tal cual, sí, incluso hay algunas estadísticas que mencionan que algunos líderes están midiendo cómo sus colaboradores usan la inteligencia artificial, si pueden hacer más cosas o no. Entonces, quizás una de las barreras, quizás a nivel comunicacional que tienen que hacer los líderes es de alguna manera transparentarle a sus colaboradores cómo se van a beneficiar, ¿no? Más allá de que si usas la IA vas a poder hacer más cosas que yo te pida, ¿no?
sino esos beneficios a nivel personal también dentro de su labor. Y por el contrario, Claudia, ¿qué señales te muestran que una empresa quizás ya está lista para adoptar inteligencia artificial? Yo creo que para estar listo hay que hacer, estoy pensando en la pregunta, ¿sí? Las señales de que está listo para adoptar, yo creo que la señal es hacerlo, o sea, empezar a hacer, a permitir jugar, a hacer grupos, identificar gente que sabe, que es más capaz que las demás para esto tecnológico, que empiezan como a darse el permiso también de decir, oiga, yo no entiendo nada y menos mi gente, ¿qué hago? O sea, como que cuando yo veo es que están listos para empezar a adoptar es cuando tienen la humildad de decir que necesitan ayuda. Sí, eso para mí es una señal y ya que puedan avanzar, pues ya es que pues empiecen a organizar sus datos, sus procesos, pero sí, la humildad para aprender creo que es el aviso primordial para avanzar. Buenísimo. Y bueno, normalmente dentro de las organizaciones existen como estas personas que de repente están más dispuestas a probar, a experimentar, que de alguna manera podrían ser como embajadores, ¿no? de esta adopción. Em, ¿qué recomiendas a las personas que quizás no están seguras de sumarse a este cambio, ¿no? Y quizás cómo se pueden apoyar también, o cómo te apoyas tú en esos procesos de adopción con estos embajadores que ya están más animados? Claro, porque es importante profundizar en esa curva de adopción de Rogers. O sea, están digamos, los innovadores y son esa gente que no ha salido ChatGPT o lo que sea, ya están probando. El otro que es el early adopter, que ya sabe la noticia y de a poco se va adoptando y va mirando lo que el otro hace, pero es rápido igual. Y esos son solo el 14%. Eso no es nada. Y frente a la mayoría temprana que aprenden por puros casos de uso, y esos son como más del 30%. Entonces, y bueno, y los otros son los negativos, los adversos, los que les da miedo, que esos siempre van a estar ahí. Y de alguna forma hay que conquistárselos, pero la única forma es que los otros avancen, ¿ya? Entonces, la persona que no se quiere sumar de frente, la única manera es que vea que realmente la mayoría lo está haciendo y que ya se está quedando atrás. Entonces en ese mismo orden de ideas, estas personas que son más innovadoras y más early adopter, es bueno que llevarlos como a un taller con todo el mundo, eso es lo que yo hago, porque ellos no se han dado cuenta que ellos son así. Ellos piensan que todo el mundo está haciendo lo mismo que esa persona. O sea, como que ellos no se piensan, la mayoría, o sea, no falta el egocéntrico, ¿ya? O el que realmente se identifica como lo máximo. Pero mucha gente, aún habiendo avanzado, cree que es normal. De salir a un taller grande donde se pueden hacer algunos ejercicios y en mesas y trabajando en equipo, esto es el adopter que entre los innovadores y el adopter no pasan el 14% y a veces los que más saben son más poquitos, que son como los del 3 o 4%, los que tienen más profundidad. Se dan cuenta que la mayoría no sabe prender casi que ni el celular ni el computador, no es capaz, o sea, y todos jefes. Entonces se dan cuenta de eso y lo que hay que hacer es enfrentarse a la responsabilidad de ellos frente a apoyar, porque no solamente un curso, que vaya un profesor, porque no van a aprender. O sea, la persona que es de mayoría temprana o los otros aprenden con casos de uso. Por tanto, tienen que aprender a hacer el análisis del cliente X, la evaluación de la competencia y así van avanzando de a pocos hasta que de alguna forma ya entienden que las cosas que hacen pueden reflexionarla, cómo lo puedo hacer más eficiente con la inteligencia artificial, o me hago una skill en Claude, o me hago una gema, o me hago un GPT personal, más allá del proyecto empresarial grande. Empiezan a decir, yo cómo puedo ser mejor profesional, porque empiezan a aprender del caso de uso, ¿no? Entonces, eso es como que identificarlos en estos talleres y que esas personas uno ahí mismo se da cuenta quiénes son. Y sentarlos a que digan qué les pasó en ese taller, cómo viste a tus compañeros, qué piensas que tenemos que hacer. Y ahí empieza a generarse esta responsabilidad. Ahora no todo el mundo ni tiene la capacidad ni quiere hacerlo, pero sí hay que conseguir como la responsabilidad social de la empresa, porque finalmente
no podemos perder el capital de las personas. Si la inteligencia artificial no sabe nada, es que eso no lo sabe nadie, sino tú y yo. Tú no sabes nada, porque o sea, el conocimiento que yo tengo es distinto al del resto. Si no, yo no tendría una diferencia. Yo podría haber estudiado en la misma universidad que un compañero mío, pero mi vivencia y mi experiencia hace que yo tenga un conocimiento distinto. Entonces, si yo logro entender que ese conocimiento mío lo logro, volver contexto, ahí yo empiezo a generar una diferenciación y a aprender más, obvio, cada vez aprender más. Pero eso no sé si te respondí bien. Sí, 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 súper bien. Allí, bueno, hemos hecho bastante hincapié en el liderazgo, que creo que es un punto importante en términos de adopción. Y ahí te quería preguntar, ¿qué conversaciones crees tú que deberían estar ocurriendo hoy en directorios o comités ejecutivos sobre inteligencia artificial que de repente no están ocurriendo? Muchas conversaciones. ¿Ya? Mira, por un lado, que es como una sombrilla grande, sí o sí hay que hablar del gobierno de inteligencia artificial, qué se puede usar, qué no, quién puede crear agentes, qué no, qué tipo de agente puede crear cualquiera, porque yo creo que tendría que cualquiera que tiene acceso a la herramienta de inteligencia artificial podría crearse un agente para hacer cosas más concretas de mi rol. Entonces, todo, pero a su vez hay que ver el tema de ciberseguridad, protección de datos personales, formación, trabajo de buscando casos de uso, investigación, hay muchas cosas que deberían ser parte de ese gobierno. Lo que pasa es que el gobierno solo no sirve de mucho si la gente no entiende. Entonces tienen que hacerse también su propia autoevaluación. Yo dónde estoy, yo cómo puedo, o sea, cuál es mi nivel dentro de lo que se necesita. Y el director también tiene que aprender a hacer, por ejemplo, análisis de estados financieros. No puede ser que se quede como en el pasado, demorándose una semana para analizar algo, cuando algo le puede escalar, al menos a tener las divisiones, las métricas, las cosas que nos le entregan para un directorio, por ejemplo. Entonces, ese director de empresa, que en muchas ocasiones son muy análogos, pues porque son análogos muchos en porcentual. Hicieron una encuesta hace poco en uno de estos institutos de directores de Chile y salió eso, que ellos creen que la inteligencia artificial es súper importante, pero no se sienten preparados ellos mismos, ¿sí? Entonces, el lograr saber dónde están hoy ellos, la primera línea, pero como sincero, ¿sí? Es decir, en qué momento estoy de la adopción y qué tengo que hacer para lograr identificar los embajadores que me ayuden y hacer un mapa de ruta. Porque si no se trabaja al interior de la alta dirección y de la jefa digamos la primera línea de gerencia, el mapa de ruta de implementación de inteligencia artificial, así sea solo para el lado de afuera, para el lado operativo, no va a poder escalar, no tiene base. Sí, es como decir que uno es bilingüe para afuera, pero por dentro no sabe decir ni hello. ¿Sí? Entonces tiene que trabajar en eso. Eso pienso. Toca como que abrir la cabeza desde el liderazgo y entender qué significa el gobierno, porque es que si no se vuelven como palabras demasiado sintéticas. Y mínimo se lo preguntan al ChatGPT sin haber interiorizado qué significa la inteligencia artificial. Y quizás sin haberlo experimentado o puesto en práctica, a lo mejor un piloto también del propio gobierno. Nosotros también, en Dynamic Devs, hemos notado que a veces también con la palabra gobierno ya es como, se sienten súper abrumados, ¿no? Entonces como que a veces hay que picar un poco las cosas por partes y desgranar quizás qué significa esto a nivel organizacional para poder tomar acciones más concretas, ¿no? Claro, claro. No, te iba a decir algo que en las organizaciones, yo creo que hay que incentivar mucho la creatividad, porque en el futuro el líder va a enfrentarse a que tiene que ser el creativo solamente. O sea, yo estoy convencida, ya todavía no tanto, pero prontito ya todo lo va a hacer pues un agente de inteligencia artificial, y otra gente con los agentes. Entonces yo a la final mi capacidad va a ser creativa de ir para adelante e ir delegando en esa inteligencia artificial y en los equipos mi creatividad y mi innovación.
Entonces, si yo no tengo creatividad e innovación y me quedo solo como con la gestión, no tengo mucho que hacer. Entonces, tengo que ir para adelante y es un gran desafío, porque nos crearon en el pasado para seguir reglas concretas. Ahora tenemos que seguirlas porque hay un gobierno igual, pero tengo que ser creativo. O sea, persona que no fue creativa ahora tiene que ser creativa, según yo. Claro, tiene que desarrollarlo. Aunque haga auditoría, entonces para eso yo creo que hay que ser hiatones o cosas así como la gente inventarse cosas divertidas. Y más allá de pilotos o no pilotos, es que la gente se desafíe a resolver un problema o a encontrar una oportunidad investigando. Porque no es solamente resolviendo un problema, sino que estamos haciendo, qué se está haciendo en esta industria, en este tema. Y hacen unos equipos, un early adopter y 2 o 3 más lentos. Y entre todos hacen algo. Pero el propósito de eso es de pronto escalar, pero también idear, también aprender. ¿Ves? Tiene que ser sobre casos de uso, ¿me explico? No de vamos a hacer un taller para aprender a usar la funcionalidad tal, porque las personas... Claro. O sea, por ejemplo, yo le hago pregunta a la gente, ¿usted aprendió a hacer tabla dinámica en Excel? Me dicen sí. Y cuando la aprendió, ¿cómo la aprendió? No, es que no me acuerdo bien, pero yo necesitaba hacer algo, alguien me explicó que lo hiciera así y me encantó. Entonces es el caso de uso el que hace que yo aprenda una funcionalidad. Y acá pasa lo mismo. Claro, desde un desafío o un problema específico. Claro, y que me destape porque la gente, dale. No, dale, tranquilo. No, que a veces me pasa que yo tengo alumnos que son más obtusos, pues, y que no, es que a mí todavía no me gusta, es que no hay cuánto, no le creen. Entonces, pero cuando le facilita el trabajo o le ayuda a tener mejores resultados, pasa mucho con los vendedores. Los vendedores cuando ven que si yo tengo todo obviamente súper bien configurado y me pongo a analizar las objeciones que podría tener diferentes tipos de clientes frente a mi oferta de valor y yo practico, entonces yo mismo resuelvo mis objeciones que tengo o mi falta de preparación frente a ese manejo y obviamente que tengo mejores resultados. Y cuando la gente hace el ejercicio y se da cuenta de que acelera ese proceso, en vez de llegar a la reunión sin respuestas, ahí les dicen, yo soy mejor vendedor ahora. Porque a la final fueron preguntas, no es que le dieron la respuesta, simplemente reflexionó. Ante que te digan, no, es que no me interesa porque es muy caro. Ese tipo de preguntas que a veces uno no practica, entonces, porque son lateras, entonces uno las practica. ¿Qué le digo a uno que es más cuantitativo, a uno que es más sensible, a otro que simplemente me quiere negociar? Entonces así yo practico mis respuestas y llego más tranquilo o con mejores herramientas de negociación. Es verdad, sí, como poder traducir esos casos en beneficios para nosotros Claro, mismos. tiene que ser así. Tiene que ser, es que si no hay beneficio para nosotros, ¿para qué tenemos esto? Claro, tal Y esa cual. es la que hay que buscar, el beneficio para la gente en la empresa. Ahora nosotros los solopreneurs, todos yo creo que decimos los beneficios, porque si no, ¿cómo hacemos la empresa? O sea, nuestro trabajo, Sí, necesitamos la tecnología, pero la otra persona no tiene esa necesidad. Entonces hay que ver cómo le busca el beneficio antes de ser mejor profesional, antes de tener más conocimiento. Porque si yo le delego a la inteligencia artificial mis decisiones, ahí estoy mal, porque me estoy volviendo cada vez más inepto. Pero si yo me vuelvo más bien más potente, entonces así ya yo tal puedo ser un cual. ejecutivo envidiable. Creo que es una palabra muy importante, volverse cada vez más potente o volverse mejor. Creo que haciéndolo desde esa mirada también puede ayudar mucho, ¿no? Y tomando en cuenta que apoyas a estas organizaciones en sus procesos de adopción, si llega a ti un gerente general o un directorio pidiéndote ayuda, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se empieza para poder contar con tus servicios, con tu apoyo? Mira, yo primero me reúno con las personas que me piden alguna ayuda, ¿ya? Y yo les hago preguntas, conversamos de sus desafíos. Y ese para mí se vuelve un diagnóstico de si yo puedo ayudarles o no. Y en esa misma sesión yo, digamos, digo algunas ideas de lo que podemos hacer. Y si hay un match, entonces avanzamos, hacemos un taller
o ya le hago mentoría también, porque hay personas que necesitan como que empecemos de lo básico, ¿sí? Pero en general es así, yo primero escucho y veo, y de hecho en esa reunión algo les enseño, con algo se van. Pero sí, el diagnóstico. Y luego me gusta mucho vender ese taller inicial porque es una vivencia potente, dado que si uno solamente se queda con una encuesta, como que no reflexiona bien de qué es lo que tiene no solamente él, sino el resto de la gente. Porque si los ve trabajando, ahí ve la angustia o la alegría. Y la gente también, obviamente, encuentra un beneficio en algún ejercicio que hace. Y todos ganan. Y en especial la dirección, que se da cuenta del nivel que tiene el resto. Y se puede hacer un mapa de ruta enfocado en los casos de uso, yo le digo por clúster o como por categoría, para los que son gerentes del proyecto, depende del tamaño de la empresa, a los financieros o los gerentes que tienen gente a cargo. Entonces pueden hacer casos de uso donde varios se interesan por ese caso de uso. Buenísimo. Y Claudia, si alguien te quiere contactar o ya empezar, digamos, a trabajar contigo en estos procesos de adopción, por dónde se pueden acercar a ti o escribirte? Ay, pues muchas gracias. Mira, me pueden escribir a mi correo, que es hola@claumontoya.com, o me consiguen en LinkedIn, que publico muchas cosas interesantes, Claudia Montoya Ruiz, y me mandan un mensaje. Sí, tiene que ser mandarme un mensaje porque para saber que quiero hablar conmigo. Y de hecho ahí también pueden conseguir una cita conmigo, ahí se agendan en LinkedIn. Buenísimo. ¿Y atiendes empresas de toda Latinoamérica o solo estás centrada acá en Chile? Atiendo empresas de toda Latinoamérica, he atendido empresas en Colombia, en México, en Centroamérica, bueno, acá en Chile. Atiendo de manera remota o presencial. Los talleres me gusta hacerlos, de hecho los quiero hacer todos presenciales, entonces viajo, porque dado el problema, es bueno vivenciarlo, pero cuando es en remoto, entonces esa persona que es más análoga no la puedo identificar, no sé si está molesta o si es muy early adopter y está aburrido, entonces estando en este ejercicio es más fácil. Pero sí atiendo tanto remoto como online, dependiendo del servicio, y atiendo a toda Latinoamérica, más enfocado en Chile, que es lo que me queda más fácil que al lado. Sí, tal cual. De hecho, me habías comentado que estuviste en el sur hace poco, ¿no? Dando esta conferencia. Esos mismos talleres de adopción, un poco adaptados a su necesidad puntual, pero sí estuve. Y sí, Buenísimo. hay mucho trabajo que hacer, mucha necesidad. Sí, tal cual, que cada vez se necesitan más personas que de alguna manera desde su área de acción pues estén apoyando a las empresas con este desafío, ¿no? ¿Y hay algún mensaje final, Claudia, que quisiera dejarle a las personas que que nos escuchan? Pues primero agradecerte, y el otro mensaje es que la inteligencia artificial ya no es solo de un área, no es solo de TI o del proveedor de servicio, es un trabajo en equipo, donde buscando la mejora a cada proceso, o a cada dato, o a cada enfoque, o a cada alcance, o a cada visión. Es importante como unir esos esfuerzos, porque si no, esos proyectos van a ser bien difíciles. Entonces eso los llamo a trabajar en equipo y que se dejen asesorar por ustedes, pero que le pongan más participación. Antes como que se delegaba en el proveedor. No, ahora yo pienso que no puede ser así, tiene que ser en trabajo en equipo. Tal cual, 100% colaborativo. Buenísimo, Claudia. Muchas gracias por acompañarnos. Igual allí en la descripción del podcast, cuando sea publicado, y vamos a dejar tus datos también por si alguien pues está interesado en contactarte, y ojalá podamos tener otras conversaciones en el futuro. Ay, no, pues muy agradable. Yo creo que cada día va a ser algo diferente, algo nuevo, Tal cual. vale la pena seguir conversando cuando tengamos que adoptar la Sí, robótica, no sé, lo que siga, lo que le amas. tal cual, sí, siempre va a haber, yo creo que por varios años siempre va a haber un tema del cual conversar. Así que bueno, muchas gracias a todos también a los que nos escuchan acá en el podcast de Dynamic Devs. Yo soy Marlis Mejías y hasta un próximo episodio.
Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.